10:05, vamos empezando. Muy buenas noches. Les agradezco como siempre el interés. Estamos a 17, 20, 21, va a ser 24 el miércoles, ¿no? Se me hace. Vamos a tener que ver ahí qué hacemos. ¿Cómo están? Yo aquí voy a estar de todos modos, así es que ya valoraremos si hacemos la tweetcam o no. Habrá que dar algún mensaje especial de cualquier manera. Fíjense que estaba observando hoy la entrevista de Erika, olvidé ahorita el apellido de la señora, una madre profesionista universitaria, que estuvo en un evento cerrado en Santa Fe, en el centro Vancomer, una cosa, pues no privado, porque más bien cerrado el evento, y donde yo pensé, como ha trascendido, que ya le había gritado a Peña que se disculpara. Ni siquiera en un papelito de este tamaño le puso que se disculpara, y fue motivo suficiente para que dos guaruras del Estado Mayor Presidencial, está la foto, la sacaran del lugar y, como acostumbran además, la escoltaran hasta un lugar retirado y se cercioraran de que no iba a regresar al mismo sitio. Una actitud cobarde, una actitud abusiva, una actitud prepotente, ilegal, arbitraria, porque primero es un derecho de libre manifestación, segundo ni siquiera le dijo nada, lo tenía escrito en un papel, y la verdad es que si ni eso aguanta Peña Nieto, pues está perdido lo que le falta, lo que va a vivir ese hombre todavía. Entonces, es un acto verdaderamente que los pone en evidencia del grado de su terror, de su paranoia, de su prepotencia, de su vulnerabilidad, que esa es la parte más importante que parece no reflexionarse todavía en algunos sectores de la población, que pues, Peña Nieto está con alfileres y que si apretamos un poco se va. El otro acto dramático es el de ayer en La Ruana, en Michoacán. Hipólito Mora, hay 11 muertos. Dentro de ellos el hijo de este hombre de las autodefensas, a una respuesta bárbara del gobierno, que apenas hicieron un acto de protesta iniciando la semana, y ya ayer, al día siguiente, para ser preciso, hay una agresión armada sobre ellos. Él, de manera dramática, primero muy tranquilo, dice: no puedo recoger a mi hijo que está tirado allá a unos metros, y después ya alterado, finalmente, a lo largo de una entrevista no de 5 minutos, pero que él va pues cada vez sintiendo más seguramente la impotencia, el dolor de ver a su hijo ahí asesinado. Pues hace un llamado a la lucha. Él ha decidido un camino que yo no comparto, que es el de la vía armada, y nosotros tenemos que pensar qué vamos a hacer. Está el planteamiento insistente de parar todo, y no logramos aún, va discutiéndose, va aumentando, va valorándose la iniciativa de desobediencia, de parar todo, absolutamente todo, para que Peña se vaya. Hemos planteado la fecha del 5 de febrero, ahí está, en la mesa, y si esta no diera el 18 de marzo, ¿no? Pero si la gente sigue, un sector importante está luchando y otro sector sigue esperando que las cosas solas se modifiquen, como no será, tenemos que tomar una decisión fuerte. Miren, va a haber elecciones el año entrante, el 2015, junio del 2015. Las elecciones intermedias son elecciones siempre de menos participación de la gente. Se renueva la Cámara de Diputados en su totalidad, los 500 diputados. El Senado es elegido por 6 años, así es que ahí no hay ningún cambio. Y a veces coinciden, no a veces coinciden, algunas elecciones de diversas entidades de la República. Por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, se renueva también la Asamblea Legislativa, que ni a Cámara llega, ni a Cámara de Diputados llega, no son diputados locales ni siquiera. Le han ofrecido a Mancera durante estos 2 años una reforma que nunca se la dan.
para que tenga un Congreso, para que sea un Estado de la República, para que haya derechos plenos para los capitalinos. Y se eligen las delegaciones que tampoco son municipios, que es una forma ahí menor de representación, como la de la propia jefe de gobierno, que tiene que pedirle al presidente de la República en turno, le autorice al jefe de la policía, al procurador del Distrito Federal, lo cual no hace ningún gobernante ni del estado más modesto de la República, ¿no? Ni del más chiquito, de los chiquitos, Tlaxcala, Colima, Baja Sur, ninguno. Ellos nombran a su procurador, nombran a su jefe de policía, no, el DF somos menores de edad. Hay elecciones de delegados de Asamblea Legislativa. Algunos estados de la República tienen elecciones de Cámara Local, de municipios, algunos de gobernador. En cuanto a la elección federal se refiere, centrémonos en ese punto. ¿Qué espera el pueblo de esa elección? Nada. No espera nada. No tiene opción. El pueblo no tiene opción en la elección de 2015. ¿Por qué no tiene opción? Una opción que le están dando es no votes. No votes, no sirve votar, ese Congreso está podrido, lo cual es cierto. Los partidos no sirven, ¿no? Ese es el argumento, los que llaman a no votar. Todos los políticos son iguales, entonces no votes. ¿Qué pasaría si la gente no va a votar en manera muy importante? Pongamos que el 70% de la gente no fuera a votar, sería una respuesta extraordinaria a este llamado de no votar. Bueno, lo que pasaría es que el PRI tendría mayoría en la Cámara de Diputados, porque toda esa gente que no va a votar, el 70%, que no votaría por el PRI, lo que haría sería realizarle la tarea al PRI. Quienes llaman a votar en blanco o anular el voto no se dan cuenta que lo único que están generando es esta situación en beneficio justo de quien se supone que se está combatiendo. La izquierda no es opción porque para que fuera opción, eso querría decir que tiene posibilidades de ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, para que esa mayoría le dé marcha atrás a todas las reformas estructurales que son contrarias al pueblo y que Peña Nieto impuso, sobre todo en este último periodo que lleva de gobierno de 2 años. El partido que dicen, hasta Reforma dice hoy que va a ganar, que va arriba Morena en el Distrito Federal, pongamos que así fuera. Morena tiene posibilidades de ganar la mayoría de los diputados en esta elección de 2015. La respuesta contundente es no, absolutamente no. El PT menos, el PRD ni soñarlo, está dado la espalda al pueblo. Movimiento Ciudadano, no creo, no tiene esa condición. Son partidos que pueden obtener una votación importante, pero no tendrían condiciones para tener una mayoría, ni siquiera unidos en la Cámara de Diputados, ni siquiera yendo cada quien por separado y luego sumaran los diputados que obtuvo Morena, PT, PRD, Movimiento Ciudadano, en el supuesto de que se articularan y de que se hicieran en conjunto a retomar la tarea de la izquierda y a defender los intereses del pueblo. No veo yo condiciones para que tengan mayoría en la Cámara de Diputados. Si no se tiene mayoría en la Cámara de Diputados, estás convalidando un sistema político que está traicionando al pueblo, que no te representa, que no está sirviendo a los intereses de la gente. Porque pues, quienes lleguen ahí del PRI y el PAN otra vez de manera prepotente van a decir que el pueblo los eligió y que ellos pueden hacer y decidir lo que les dé la gana, como lo han hecho, prohibir las manifestaciones, liquidar los derechos de los trabajadores, acabar con la educación pública, liquidar la figura del amparo, entregar el petróleo, todas las cosas que han venido haciendo, ¿no? Y sin ni una sola cosa, beneficio, aumentar los impuestos, aumentar el precio de la gasolina, todas las canalladas que vienen haciendo. Entonces, si eso es contrario a los intereses del pueblo, ¿por qué seguirlo validando? ¿Qué tendríamos que hacer para que eso no sucediera? Pues yo creo tener muy claro qué es lo que tenemos que hacer.
pero se los dejo de tarea, que lo reflexionen. Si nosotros pensamos que las elecciones son viciadas, que el órgano electoral no es imparcial, que el PRI compra votos, que anda regalando pantallas para convencer a la gente, que se aprovecha de la pobreza, que este, genera un voto corporativo y no de conciencia, que desalienta la participación de la gente para tener una mayoría artificial que nunca tiene en votos verdaderos. Si la gente no va a votar, además, pues hacen lo que vienen realizando, o sea, la llenan de votos la casilla y dicen que el PRI arrasó en la elección. Entonces, yo creo que nosotros tendríamos que ser pues muy claros en ese escenario qué es lo conveniente a realizar. ¿Cuál es el paso que tendríamos que dar para, pues para cambiar ese escenario? Porque además lo que se trata es de lograr la renuncia de Peña Nieto. Ese es el objetivo, no el objetivo último, sino un objetivo necesario para abrir el camino al proceso de transformación. Yo reitero e insisto, ni he planteado renunciar a la vía electoral, ni estoy comentando renunciar a la vía electoral. Yo creo que está cerrada y que hay que abrirla, y que hay que abrirla con una rebelión de la gente, con un proceso de rebelión no violenta que, reitero, insisto, es en torno a la desobediencia civil. De esa manera, nosotros abriríamos el camino con la renuncia a Peña, con la convocatoria de elecciones extraordinarias de presidente, con la convocatoria a un Congreso Constituyente que Mojado USA está insistiendo en la pregunta y que en un momento más entraré con mayor detalle a ella. Pero la pregunta sigue siendo, ¿le va a servir al pueblo las elecciones que vienen? Todo esto de convocar a la Guardia Nacional y que un golpe de Estado están planteando cosas fuera de lugar. O sea, las Fuerzas Armadas no están actuando en favor del pueblo, no van a tomar un proceso de rebelión en favor del pueblo y si el pueblo quiere que las cosas funcionen en su beneficio, es el pueblo el que se tiene que levantar. Y no estar pidiéndole a alguien que haga las cosas por uno, nosotros las tenemos que llevar a cabo. Claro, los agravios son enormes, o sea, está la caricatura de Justicia al País, diciendo que Raúl Salinas es inocente. Está lo que pasó ayer, pues no sé si seas tú, quizás eres solo tú a quien se le está trabando la transmisión, porque nadie más ha hecho comentario de que se trabe la transmisión. Si alguien más está teniendo problemas, me comenta para poder reiniciar en todo caso, si fuera necesario. Entonces les decía yo, tú tienes este escenario absolutamente de irritación de la gente, de rechazo de las instituciones, de deterioro de la valoración de las mismas, de rechazo al Congreso, de rechazo a los partidos, de rechazo a Peña Nieto, rechazo a prácticamente todo. ¿Cómo ese rechazo se materializa en acciones concretas que impulsen el proceso de transformación del país y que, reitero, obligadamente pasan por lograr la renuncia de Enrique Peña Nieto? Imagínate, si por sacar una pinche tarjetita así, o más chiquita, diciéndole que pida disculpas, ni siquiera que renuncie, ni siquiera que es un asesino, ni siquiera que es un crimen de Estado lo de Ayotzinapa, ni siquiera que está encubriendo, que ha venido saliendo información de que sí participó la Policía Federal. No, solo pide disculpas y se irritan y sacan a la mujer del evento y la hostilizan y la amenazan, solo por pedir disculpas. O los autodefensas dicen, no, ya no queremos ser policía rural, no estamos confiando en el gobierno, y suácatelas, le mandan a matar a 11 personas sin que intervenga la gendarmería, la policía federal, el ejército. Nadie deja que todo eso se esté deteriorando. ¿Qué tenemos que hacer? Yo insisto que parar todo es evidente que es el camino. Pero ¿y si no logramos que se dé la respuesta? ¿Qué tendríamos que hacer en el marco de el proceso
electoral federal que viene. Insisto, no votar no es opción. Eso favorece al PRI. Tú no vas a votar y llenan de votos las urnas. Tú no vas a votar y con los grupos corporativos gana el PRI, aunque sea con 3 votos, y con esos toman protesta y tienen mayoría en la Cámara de Diputados. Yo he puesto insistentemente, revisen los datos, no me crean, revisen los datos de 2009. Hubo, igual que ahora, una bola de entre mareados y gente mala fe que planteó que la gente no votara. Y lo único que logró es que el PRI regresara. El PRI en 2006 se fue lejísimos al tercer lugar, tenía la fracción parlamentaria más pequeña, estaba hecho pedazos, todo el mundo pensaba que no se recuperaría, después primero la derrota del 2000 y luego la del 2006, y en 2009, gracias en buena medida a que se llamó a no votar, a votar en blanco o a no votar, el PRI tuvo mayoría, fue la fracción minoritaria mayor en la Cámara de Diputados, en la fracción, en la legislatura en la que yo estuve, justo en ese. Y eso le abrió el camino para llegar a la presidencia de la República. Si nosotros repetimos eso, desmemoriados, sin recordar que en la pasada última elección intermedia, que fue la de 2009, se hizo eso de no votar o votar en blanco y que lo único que se logró fue favorecer al PRI, pues seríamos muy ingenuos de no hacer una cosa diferente, a menos que lo que queramos es beneficiar al PRI. Si lo que queremos es que el PRI tenga mayoría en la Cámara de Diputados, no hay que votar, o hay que votar en blanco. Eso debe quedarle a todo mundo claro. Hay gente que no vota por simple desinterés. Es real. Hay motivación para que la gente vote en la elección de 2015. ¿Tiene opción electoral la gente para el proceso de 2015? Me da la impresión que no. Me da la impresión que no. Vamos a esperar a ver los candidatos. Pero yo no veo esa posibilidad. Solo, no, ya hay varios que están comentando que se está trabando la transmisión, pero hay otros que dicen que está bien. Voy a ir haciendo un monitoreo viendo, ¿no? Me dicen varios que está bien, ¿eh? Yo creo que quienes tienen alguna dificultad en la transmisión es su propio servidor, porque son 3 o 4 ya los que han comentado, pero no la mayoría han comentado que hay un problema y tenemos 368 de visita. Me están recordando porque voy a estar el sábado a las 5 de la tarde en el Jardín Corregidor en Querétaro, que ahí va levantando interés el juicio público que estamos haciendo en aquel lugar. Mañana voy a Tehuacán, pequeña digresión, y el sábado voy a Querétaro, ¿no? Estamos valorando si la siguiente semana, que es sábado 27, domingo 28, hacemos o no. Siguen varios comentando que está bien, entonces entrémonos ya en el tema. Después de comentar que mañana estaré al mediodía en Tehuacán a una entrevista de radio y a las 5 en una marcha que termina en un meeting, y el sábado a las 5 en el Jardín Corregidora, vuelvo al tema que estaba planteando, que es ¿qué beneficio tiene el pueblo de la elección de 2015? ¿Qué posibilidad tiene, con la izquierda dividida, de que haya un sector mayoritario de diputados en favor del pueblo? Yo creo que ese escenario está absolutamente descartado e imposible de alcanzar, ¿no? Se pueden hacer muchas mediciones, pero me parece que todo el mundo estará de acuerdo, consciente. Bueno, la izquierda no ha tenido mayoría de la Cámara de Diputados nunca. Ni en la elección de 2006 que ganó Andrés Manuel, ni en la elección de 2012. En 2006 tuvo una fracción muy grande, pero no era la fracción mayoritaria. Entonces, la verdad es que en esta elección, particularmente con el tema de Ayotzinapa sin resolver, con una inconformidad creciente, con el dólar en una devaluación bárbara del peso, con la caída dramática del precio del petróleo, con la impunidad, con los hechos de violencia que no solo no se detienen, sino se siguen incrementando, con los asesinatos aparentemente aislados de jóvenes en diversos
puntos del país. La verdad es que tiene que darse un giro importante nuestro, que no quiere decir que no se hagan las manifestaciones, que no quiere decir que no se sigan haciendo las cosas que venimos realizando, pero tenemos que dar un salto cualitativo importante. Y ese salto cualitativo, desde mi punto de vista, solo tiene dos escenarios. Uno que no voy a decir, que estoy madurando, y uno que he insistido en él. El otro también es desobediencia civil, el que estoy madurando, el que estoy pensando. Pero el que he dicho, insistido, y que no logramos todavía el compromiso suficiente, es el de parar todo. 2, 3, 4 días, de tal manera que parando todo, que la gente no va a trabajar, no va a la escuela, no va a comprar 5 de febrero, se logre la renuncia de Enrique Peña Nieto. Pero sí, esto no se da. Si esto no se da, ¿qué tenemos que hacer? Yo tengo una... Sí, no se pueden reelegir los diputados porque no hay reelección todavía. La reelección va a llegar hasta el 2018. Será la primera vez que se elijan y que esos diputados puedan reelegirse si se los dejamos y si no cambiamos la ley, si no hacemos una revolución que está ya en ese proceso de desarrollo. Yo insisto que nosotros tenemos la fuerza. Miren, la elección de 2015, cualquiera de las elecciones. ¿Quién hace la elección? ¿Quién realiza la elección? ¿El IFE antes de que estaba? ¿El INE ahora? ¿El gobierno? ¿Los partidos? ¿Quién realiza la elección? El pueblo. No me refiero solamente al voto, que eso es evidente. Sin el voto de la gente no hay elección, ¿no? Es otra vez el poder del pueblo, el poder enorme que la gente tiene. Si la gente no va a votar, no hay elección, ¿no? O sea, pero inclusive no para ahí la aportación del pueblo. Los funcionarios de casilla, ¿de dónde salen? Reciben un sueldo, tienen un apoyo económico durante la capacitación y el tiempo que le van a dedicar para la elección y la jornada electoral. No, les dan para comer. Punto. Pero si no hay, los funcionarios de casilla salen del pueblo, de ningún otro lugar. Sin esos no hay elección, ¿eh? Si los funcionarios de casilla no van, el pueblo, no hay elección. O sea, no se puede realizar sin la participación de la gente. Todo el proceso fundamental está en los funcionarios de casilla y en la participación de la gente acudiendo a la elección. Si esas dos cosas no se dan, que las hace el pueblo, no hay elección. Por más que haya INE, por más que haya juntas distritales electorales, por más que haya juntas estatales electorales, por más que haya todo lo que quieran, comités municipales electorales, todo lo que quieran y gusten y manden, sin el pueblo no hay elección. Y me refiero al pueblo organizado en funcionarios de casilla y me refiero al pueblo votando por la opción de su preferencia. Si eso no se da, no existe la elección, ¿eh? Si no hay elección, pues eso es una crisis política bárbara, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que reflexionar sobre ese tema, consultar a la gente sobre ese tema, hacer una valoración de qué es lo que tenemos que llevar a cabo. Porque podríamos en una jornada, en una sola, impulsar un proceso muy fuerte de jaque político al gobierno, pero de jaque mate, de que se le obligue a renunciar. Y esto lo tenemos que madurar, lo tenemos que discutir, lo tenemos que evaluar y tenemos que tomar una decisión. Alguien me comentaba por ahí, te queremos en la elección. Bueno, yo he estado valorando con mucha seriedad la posibilidad de regresar a la Cámara de Diputados. Para regresar a la Cámara de Diputados requiero dos cosas: ser candidato y tener el apoyo de un partido. Porque
pues, con candidaturas independientes pues, es prácticamente imposible, pero además ya se pasó el tiempo del registro, de demostrar que se tienen los requisitos en firmas para ser candidato independiente. Yo les decía, platiqué con Dante Delgado, dirigente de Convergencia, de Movimiento Ciudadano se llama ahora, y hace un símil muy poderoso. Dice, es una carrera de 100 metros, ¿no? La elección es una carrera de 100 metros. Y el que supuestamente es el campeón, el que está en primer lugar, en este caso el PRI, que es el que aparece como la mayoría en este momento, empieza la carrera a los 20 metros, o sea, solo recorrerá 80. ¿No? Es el campeón y además recorrerá 80 y tiene los mejores preparadores y los equipos y los árbitros a su favor y todo el asunto y además empieza a los 80 metros. El segundo lugar a los 90, o sea, 10 metros atrás. ¿No? El tercer lugar a los 95, ¿no? Y todos los demás partidos en la meta, recorren los 100 metros, además de que han tenido menos preparación, son menos fuertes, se les dan menos recursos, se les ponen muchos obstáculos a los 100. O sea, uno parte de los 20 con todo a su favor, otro todo a su favor y además recorre solo 80 metros. Otro, y a lo mejor se fue largo, Dante, a lo mejor no son 80, sino 50, ¿no? Tienen dinero, tienen todo el aparato, todo. Yo creo que 50, se me hace que se vio elegante diciendo que 20. Le dan de ventaja. Bueno, las candidaturas ciudadanas, independientes, en realidad, pues ciudadanos son todos, dice Dante, yo creo que tiene razón, esos están 50 metros atrás, o sea, tienen que recorrer 150 metros. Imagínate lo veloces que tienen que ser para ganar una carrera de 100 metros en esas condiciones. Alguien que recorre solo 50 u 80 en el mejor de los escenarios, y otro tiene que recorrer 150, y además el otro es el campeón y tú eres amateur. Pues es prácticamente imposible ganarle a los partidos una elección sin recursos, sin partidos, sin estructura, todas estas cosas, ¿no? Ahora bien, entonces necesita para ser candidato un partido que te apoye, por lo menos uno. La izquierda dividida, muy complicado. Yo no voy a ser candidato a Morena, eso no va a suceder, ¿no? Y Morena va por su lado. El PRD acaba de romper la posibilidad, yo creo que tiene razón, Dante Delgado también me decía, en que le hicieron un favor al PT, porque el desprestigio del PRD es muy grande. Pero el PRD rompió la posibilidad de una alianza con el PT. Fue el PRD y no el PT el que se puso pesado. Yo creo que el PRD cometió un error, pero no habrá alianza PRD-PT. PRD va por su lado, PT por su lado, Movimiento Ciudadano ya dije va por su lado, Morena por su lado. Bueno, ¿por quién va a votar la gente? La gente de izquierda, ¿por quién va a votar? Tiene 4 opciones para votar, o sea, tiene una dispersión del voto que inclusive hace competir a la misma izquierda en los lugares donde es fuerte. Por ejemplo, el Distrito Federal. Distrito Federal tienes 4 opciones de la izquierda, ¿no? Además del PRI, el PAN, el Verde, el PANAL y los nuevos partidos. Bueno, pues abres la posibilidad de que la derecha gane. Abres esa posibilidad. Es una cosa verdaderamente torpe. No es la izquierda opción, ninguna, en este momento, para el proceso electoral de 2015. Ni Morena, insisto. O sea, cuando digo opción, me refiero, o sea, pues claro, si tú vas a ir a votar, pues tienes que escoger entre los 4 candidatos de la izquierda, pues el que sea más, más serio, más sólido, más consistente, y no dispersar tu voto en los otros, porque si no, pues no va a ganar ni él ni ninguno. Ya ese es un grado de dificultad serio, real, que todo el mundo coincida en que el candidato o candidata debe ser o el del PT, o el de Morena, o el de Movimiento Ciudadano, o el del PRD, porque se puede dar el caso que el PRD lleve candidatos que sean pues, gente seria, comprometida con el pueblo, todavía hay en el PRD, por supuesto. Entonces, pues, en cada momento tú tienes que decidir y que no se te disperse el voto y concentrar y hacer ese esfuerzo. Pues eso tiene un grado de dificultad bastante fuerte, pero el resultado va a ser evidente, el PRI va a tener mayoría, aunque no sea mayoría, que esto es lo más grave de lo que estoy planteando, que en el proceso electoral como va, y en las condiciones actuales, a pesar del enorme rechazo de la gente al PRI, a Peña,
a la corrupción, a la impunidad, a la simulación, a su desvergüenza, a su cinismo, a la represión, a la prepotencia. A pesar de todo eso, justo por cómo están las condiciones para el proceso electoral, el PRI es el que tiene las condiciones para tener mayoría en la Cámara de Diputados y seguir apuñalando al pueblo, aumentándole los impuestos, entregando el petróleo, tomando decisiones contrarias a la gente, prohibiéndole que se manifieste, metiéndolos a la cárcel, todas estas necesidades. Bueno, si hasta Mancera está planteando cárcel a los que no paguen el predial, imagínate, esos son tus compañeros, esos son tus aliados y quieren meter a la gente a la cárcel porque no pague el predial, pues imagínate el PRI, el PAN, las barbaridades que pueden proponer, tan tranquilos como las han venido proponiendo. En ese escenario, las cosas están muy desfavorables. Ese escenario no es favorable para el pueblo. Y creo que nosotros debemos romper ese escenario, francamente. Creo que nosotros debemos superar ese escenario, trascender ese escenario. Creo que tenemos que encontrar la fórmula y me parece que tengo una propuesta sobre cómo. No me parece, tengo una propuesta que quiero ir madurando, pero que quiero que ustedes vayan reflexionando desde ya. Está la propuesta del 5 de febrero, el paro. Si la gente para el 5 de febrero y paramos 2 o 3 días, se cae Peña. O sea, punto. Pero si eso no se da, bueno, tienes otra fecha emblemática, el 18 de marzo, pero si eso no se da, llegas a la elección. ¿Qué hacer en el proceso electoral? Con la claridad de que sin el pueblo no hay elección, sin dejar de lado el enorme poder que tiene la gente y que lo debe utilizar para impulsar el proceso de transformación y que no se va a dar solo, hombre, que no va a ser una cosa que salga de la nada. ¿Apostando a qué? Vuelvo a insistir, no he dejado de ser claro en este sentido. La línea política que nosotros tenemos que realizar es muy precisa. Lograr la renuncia de Peña Nieto y con ello abrir la vía electoral que en este momento está cerrada, convocando elecciones extraordinarias. Ya está roto el esquema, ¿no? No es el 18, es ya las elecciones extraordinarias, ya en el 2015. El pueblo está en pie de lucha, está consciente, está empujando, está realizando el proceso de transformación y por lo tanto su voto se respeta, pues si no se respeta tiras al que te quieran imponer, pues eso es evidente, pero en un proceso de rebelión de la gente, pues es obvio que el pueblo va a decidir y va a lograr que se respete quién sustituya a Peña en un periodo que yo creo que debe ser un periodo de transición, insisto, yo creo que debe ser un periodo de 3 años, de 2015 a 2018, una presidencia corta que siente las bases para todo el proceso de modificaciones y que en ese periodo se convoque también a su vez a un Congreso constituyente originario que es una asamblea del pueblo. O sea, un Congreso constituyente no es una cámara como la actual, ¿no? Donde llegan los cuates de Peña y los que pone, los cuates de los gobernadores de los estados por parte del PRI, la gente cercana a la cúpula del PAN, la gente cercana a la cúpula del PRD, y te los pone, pues no tienes más que esas opciones, votas esos o es lo que hay, o a quien ponga a Andrés Manuel por Morena, o a quien lleve el PT, o a quien lleve el Movimiento Ciudadano, pues eso es lo que hay. No hay más. Esas son tus opciones. No tienes más opciones que lo que están presentando los partidos políticos. Bueno, en un Congreso Constituyente, en realidad, como hay un proceso revolucionario, hay un proceso de rebelión de la gente, se convoca a una asamblea que es una asamblea del pueblo. Los que van surgen de la lucha y llegan en representación del pueblo en un proceso de discusión y de elección de la base en rebelión, ¿no? Que es la que determina, pues, evidentemente, quiénes van a estar formando parte de ese Congreso Constituyente. Para decirlo claro, en el Constituyente de 1917 había puros revolucionarios, punto. No había nadie del régimen de Porfirio Díaz, ¿no? Eran surgidos del proceso revolucionario. Y en todo caso, los que iban más cercanos a Carranza tenían una posición mucho más moderada que todos los que surgieron ahí del proceso y que generaron el artículo 3º constitucional
de la educación pública, laica y gratuita, el artículo 27 constitucional que rescató la tierra, el reparto de la tierra con el voto particular que en su momento hizo en 1857 Ponciano Arriaga y que fue retomado por los Flores Magón y por los revolucionarios del constituyente del 17 para hacer el reparto de la tierra y para recuperar la riqueza del subsuelo, el artículo 123 constitucional de los derechos de los trabajadores y el artículo 130 del Estado laico. Entonces, esos cuatro pilares fueron impulsados por este grupo del constituyente de 1917, muy radicalizado en el sentido del que va a la raíz de impulsar derechos sociales dentro del marco constitucional. En 1856-57 también el constituyente fue una asamblea del pueblo, de los liberales que habían derrotado con las armas a Santana y que estaban impulsando la separación de la Iglesia del Estado, la conformación de un Estado nación de México, de una separación, una subordinación de la Iglesia al poder civil, y las bases para un proceso de desarrollo como nación independiente y soberana, retomar la educación para el Estado, no por la Iglesia que no educaba, sino que adoctrinaba con su visión religiosa, retomar los servicios de los hospitales, del registro civil, romper con una serie de cosas ahí terribles que había de la concentración. Fíjense, simplemente la Iglesia cobraba el diezmo, era 10% de tu riqueza. Era un impuesto que tenías que pagarle a la Iglesia. La Iglesia era inmensamente rica porque a ella le pagaba a todo el mundo, al gobierno no, pero el diezmo se pagaba ahora sí que religiosamente. Se te moría alguien, los panteones eran de la Iglesia, no eran civiles. Y si no pagabas la cantidad, pues te llevabas a tu muertito a ver a dónde y era para ti. Imagínate, la gente pobre, terrible, porque pues, pensaba que si le enterraran en cualquier otro lugar se iban a ir al infierno, que tenían que estar en el Camposanto, ¿no? Se llama Camposanto. Entonces, la verdad es que es una cosa terrible. Tenían los panteones, tenían la educación, tenían los hospitales, eran el usurero más grande de la Iglesia, eran la banca de su tiempo, un usurero terrible, tenía una concentración de riqueza material y de riqueza económica bárbara que trababa el desarrollo económico del país, el desarrollo independiente. Tenía que ser derrotada más temprano que tarde, porque era una fuerza, y sigue siendo, y siempre ha sido una fuerza retrógrada, la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, se da esa separación y es una asamblea pues, que surge de un proceso revolucionario también. La de 1824 también fue un constituyente de un proceso que surgió después de la caída de Iturbide, pero ahí todavía, tú ves, si revisas la historia del país y revisas su historia dentro de sus constituciones, particularmente, pues es la de 24, pues todavía siguen los privilegios del clero, el fuero del clero, el fuero del ejército, los poderosos económicamente, con la concentración de la tierra, que era la riqueza fundamental. Y es hasta 1856 que se da un salto muy importante, y en realidad hasta 1917 que se logra romper de manera definitiva con esa concentración de la riqueza bárbara que había, y que se da un proceso de desarrollo que generó el proceso revolucionario, por más que digan que fue una revolución incompleta y todo, generó sectores medios, generó acceso a educación al pueblo, acceso a salud, acceso a niveles de bienestar que no se habían tenido en ningún otro momento de la historia de nuestro país, y sin embargo la pobreza y la desigualdad sigue siendo impresionante. Entonces, en pleno siglo XXI, nosotros deberíamos aspirar a la realización de un Congreso Constituyente que ya sentara las bases definitivas y firmes para que el pueblo pudiera desarrollar su potencial, no hubiese pobreza, hubiese condiciones de justicia, de libertad y de igualdad para todos, no solo en el papel, sino en la realidad. ¿Cómo? Garantizando que todo el mundo tenga acceso a educación, que todo el que quiera estudiar tenga un lugar en las escuelas públicas del país y que las escuelas públicas sean de excelencia. Eso implica que haya profesores bien capacitados, bien pagados, instalaciones de primera, que haya comedores, que haya becas, que haya apoyos, que haya todo ese tipo de cosas, de tal manera que efectivamente puedas desarrollar tu potencial y puedas entrar en condiciones de la mayor igualdad posible, que la gente tenga acceso a derechos de salud simplemente por el hecho de ser mexicano. O sea, Cuba es un pueblo pobrísimo y no hay quien no
No hay quien carezca de servicios de salud. O sea, tú puedes ir y no te cuesta el medicamento, no te cuesta el servicio médico, no te cuestan las operaciones, no te cuesta nada. Lo has estado pagando con tu trabajo y con tus impuestos. Si Cuba, que es un país pobrísimo, puede ser eso, México no puede ser muerto de la risa. Vivienda, que la gente tenga vivienda, que la gente coma 3 veces al día y esté bien alimentada, estemos produciendo nosotros nuestros alimentos de calidad, no tenemos por qué estarlos importando, y que la gente tenga un empleo bien remunerado. Los productores de campo que estén pagados de primerísima, ¿no? Pues son los productores fundamentales de lo que nos comemos y lo que es la materia prima para el desarrollo, y todo el pueblo trabajador tenga un ingreso fuerte con contrato colectivo, con prestaciones amplias, de tal manera que todo mundo pues, se sienta satisfecho y tenga resueltas las necesidades económicas en un país que es rico y que no tiene por qué no existir esto. Si además hay justicia y libertad, bueno, pues el pueblo, un pueblo educado, un pueblo que participa, un pueblo que tuvo que hacer una rebelión para quitarse de encima a todos los zánganos, a todos los corruptos, los desvergonzados estos que tienen casas de 100 millones de pesos y dicen, sí, dice Luis Videgaray, sí, ¿qué? Es mía, yo la compré. O sea, no, qué barbaridad. O Peña Nieto con su casa de 100 millones, más su departamento de 3.200.000 dólares en Miami, más lo mucho que tiene que no ha aparecido. Entonces, eso no puede ser. Eso lo tienes que erradicar. No puede ser que haya una Suprema Corte y un aparato de justicia que diga que Raúl Salinas es inocente y ahora hay que hasta pedirle disculpas. Es verdaderamente escandaloso. O sea, son una lacra toda la estructura del Poder Judicial, salvo honrosas excepciones. Entonces tienes que barrer con todo eso. Tienes que barrer con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, el Judicial, plantearte los poderes públicos del país, construirlos que verdaderamente sean del pueblo, representados por el pueblo y al servicio del pueblo, que haya mecanismos para que si no cumplen los corras, que se den los mecanismos de decisión de la gente en procesos de conciencia, de participación colectiva, de ejercicio de nuestros derechos, de entender que el poder está en la gente y que se ejerza con firmeza y con determinación. O sea, me parece que es por ahí por donde debemos nosotros caminar. Y para ello, pues tenemos que lograr obligadamente la renuncia de Enrique Peña Nieto. Si esa no se da, no se logra el primer paso necesario para impulsar ese proceso de transformación. Es un proceso, ya lo dije, o revolucionario o de metamorfosis, si quieren usar una fraseología menos tradicional y que plantee en realidad el tema de verdaderamente un proceso de cambio de fondo. Los veo que algunos andan cayendo en provocaciones de los trolebuses. Ellos son el ejemplo más claro del proceso de metamorfosis. Es convertir un gusano en mariposa, ¿no? Y no tiene ninguna connotación sexual. No voy a pensar, Ramsés Rabadán, que estoy diciendo que es gay. No, o sea, mariposa es, el gusano se convierte en mariposa. Es que tengan alas, que sean libres, que generen, que desarrollen. Yo no soy homófobo, yo respeto mucho la preferencia sexual de todo mundo, pero es el ejemplo de la metamorfosis más bello, de gusano a mariposa, de arrastrarse a volar, de desarrollar su potencial. Entonces, nosotros lo que queremos es eso, que esta gente se convierta en ser humano, que sea un ser humano pleno, que esta gente piense, se cuestione, critique, participe, exija, aporte, promueva, desarrolle, que no por unos centavos tenga que hacer esta tarea tan triste de insultar, de descalificar, de provocar, de tratar de desviar la atención de una serie de argumentos muy fuertes que se están dando. ¿Pueden estos o cualquiera de sus jefes debatir con seriedad lo que aquí estamos planteando? No pueden. No pueden porque lo que estamos comentando es algo que es perfectamente realizable y que es correcto y que es justo y que es que la gente tenga lo que se merece, que por sus 10 horas de trabajo, pues que no trabaje 10, que trabaje 4 y que con eso viva bien, que haya trabajo bien pagado para todos. Eso es perfectamente posible porque la riqueza se construye con trabajo. Mientras más trabaje la gente,
Mientras más gente tenga trabajo, más riqueza hay y más beneficio para repartir. No es que haya un dinero concreto y, ay, no nos va a alcanzar para repartirlo para todos. No, la riqueza se construye con el trabajo. Esta pinche botella no sale de la nada, ni sale del dinero del patrón de esta empresa. No, esta la hace el trabajador. Y estas etiquetas las hace el trabajador. Y esta chingadera de corcholata la hace el trabajador. Y el agua que pone aquí adentro la mete el trabajador. O sea, y traer el agua y todo eso se hacen con trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. O sea, esta chingadera, estas tijeras, este lápiz no lo hace el dinero, lo hace el trabajador. Entonces, aquí hay riqueza en estos libros, en estos lentes, en esta ropa, en lo que ustedes quieran ver. La computadora que están usando, esas no se hacen solas, ni el dinero, pongan ahí el dinero y no hace una computadora. Eso se hace con el trabajo de la gente. Las casas, los muebles, todo se produce con el trabajo de la gente. Así se produce la riqueza, con trabajo, no se produce de ninguna otra manera. Entonces hay riqueza suficiente porque la riqueza se produce con el trabajo, entonces pues, mientras más trabajo haya, más riqueza hay, y mientras más riqueza hay, pues más se puede repartir, y mientras más se puede repartir, mejor puede vivir la gente. O sea, es un círculo virtuoso simple, no hay ningún secreto en eso. Lo que tienes que hacer es permitir que todo el mundo pueda trabajar, permitir que todo el mundo pueda desarrollar sus potenciales, generar las condiciones para que todo el mundo tenga oportunidad de hacer lo que le gusta, hacer lo que conoce, hacer lo que sabe, desarrollarlo con satisfacción, con interés, con ganas, y que reciba a cambio los beneficios que debe tener, y que son estos mínimos que estoy hablando: educación, salud, vivienda, alimentación, justicia, libertad, empleo bien pagado, con prestaciones amplias de ley. Entonces, la verdad es que es muy simple lo que se tiene que hacer, y lo que nosotros debemos realizar, pues es ese proceso de transformación. Vuelvo al tema. Se puede hacer en el proceso electoral de 2015 un proceso de transformación. Ni siquiera en el 18 de la presidencia de la República. Si no hay un proceso antes, que está madurando abajo, de rebelión de la gente, que se materialice en... Miren, los grandes cambios que ha habido en el país han pasado por la salida del presidente de la República en turno, que entorpecía esos cambios. 1824 ese constituyente surge tras la caída de Iturbide. 1856 es el constituyente que separa la Iglesia del Estado, surge tras la caída de Antonio López de Santana. 1917 ese constituyente surge no solo tras la caída de Porfirio Díaz, sino después llega Victoriano Huerta en un golpe de Estado, algunos que todavía torpemente dicen que un golpe de Estado. Victoriano Huerta llega con un golpe de Estado, el ejército toma el poder por la fuerza, mata al presidente Madero, mata al vicepresidente Pino Suárez, y queda Victoriano Huerta, disuelve el Congreso, y eso le hace que le cueste la cabeza al final. Mató al senador Belisario Domínguez, mataba a diputados, mataba gente, desaparecía, encarcelaba. Era terrible eso. Eso es un golpe militar. Un golpe militar no es una acción del pueblo en beneficio del pueblo, es una acción del ejército que sigue protegiendo los derechos de los poderosos y que se pone al servicio de los poderosos, como regularmente lo hace, salvo honrosas excepciones. Entonces, no, tiene que llegar el proceso revolucionario, el proceso del pueblo armado que tira a Victoriano Huerta, y luego se da la disputa entre los dirigentes de la revolución, triunfando al final Carranza, y se lleva a cabo ese constituyente el 17 que impulsa el proceso de transformación. La caída del presidente es obligada para que se abra el camino al proceso de transformación, pero no es suficiente. Porque si con la caída del presidente no se da ese proceso del constituyente, ese proceso de empuje de la transformación a fondo, pues esta no se lleva a cabo y seguimos sufriendo y seguimos padeciendo. Hoy tomé un taxi, fui a ver a Valfre Vargas ahí a Reforma 222, y cuando me voy a la manifestación de las 12, me subo y el taxista me dice, pues yo veo las cosas muy mal y van a empeorar. Y van a empeorar además. Yo no le veo salida a esto. Estamos cada vez trabajando más, cada vez en mayores dificultades. ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué momento vamos a responder? Y yo digo, la gente está respondiendo. Pero tiene razón también, en parte, quien plantea qué tiene que pasar, porque todavía hay un sector
de la gente muy irritado, pero que no se decide a participar, que no da el paso necesario para hacerlo. Miren, es una paradoja, pero quizás el paso necesario se dé el día de la elección. Y evidentemente no se dará como el gobierno piensa, con el voto, porque ahí no es una elección de presidente, porque todavía en la elección de presidente, en un proceso electoral tú tienes la expectativa de cambio, porque si gana, por ejemplo, que la gente ha votado por López Obrador, pues está apostando a una expectativa de cambio, o inclusive cuando votó por el PAN, cuando gobernaba el PRI con Fox, apostó a una expectativa de cambios, es una disputa por el poder, por la vía no violenta de la vía electoral, y en una elección presidencial existe esa expectativa de cambio y existe esa posibilidad, digamos, ¿no? Yo creo que no para la izquierda, yo creo que para la izquierda está cerrada la vía electoral, que como he insistido, la regla para la izquierda es si pierdes, pierdes y si ganas, pierdes. Y creo que lo que tenemos que hacer es abrir la vía electoral. He recorrido durante 2 años el país y no hay un auditorio que me diga que cree que si gana López Obrador en el 2018, Peña Nieto se va a quitar la banda presidencial y se la va a dar a Andrés Manuel. Si estamos conscientes de eso, ¿por qué seguimos por el mismo camino? ¿Por qué vamos a la trampa permanente, a la elección robada, al fraude, a la maniobra, a la trampa, a la impunidad que se genera en cada proceso electoral y a la frustración que esto genera? No es un problema de organización y no es un problema de estar mejor organizados, como dice Andrés Manuel, no. Es un problema de romper ese esquema para que se abra la vía electoral, de obligarlos a respetar el voto de la gente. En el caso de la elección de diputados, la tienes dispersa, son 300 distritos. Necesitas 300 candidatos de primera, unificados en una sola línea, en un solo programa político, una claridad de lo que se quiere. Y no solo no existe ese programa, esa unidad y esa claridad, sino tienes 4 partidos y tienes una bola de oportunistas que se meten en esos 4 partidos. O sea, tienes gente que vale, pero tienes también oportunismo e inconsistencia, ¿no? Pues, ¿qué tenemos que hacer entonces? Yo insisto, en lo personal, por supuesto que me interesa ir a la Cámara de Diputados. Si yo llego a la Cámara de Diputados, hay un cambio fundamental, ¿no? Habrá una voz muy como fui, ¿no? No voy a repetir lo mismo, pero está claro que yo voy a defender los derechos y los intereses del pueblo. Eso no es suficiente. Yo creo que tenemos condiciones para hacer algo mucho más importante, mucho más fuerte y mucho más contundente. Y me parece que eso abriría el camino de la transformación si no logramos antes de la elección, con el paro del 5 de febrero, la salida de Peña Nieto. Si no logramos convencer a la gente, porque en realidad alguien dice, no, es que no funciona. No, no es que no funcione, es que no se hace. Yo pongo el ejemplo, acabo de estar en Tláhuac, que les pongo el ejemplo, a ver, yo he hecho ejercicio, yo jugué fútbol americano, joven, vivo en mis rentas, hace mucho que no hago ejercicio, necesito hacer ejercicio. Bueno, veo la panza, ¿no? Y digo, ay, cabrón, pues ¿qué tengo que hacer? Pues ya sé qué tengo que hacer, pararme a correr, hacer abdominales, ¿no? Hago unos 30 abdominales hoy, ¿no? Y mañana me despierto y me veo la panzota y digo, no sirve nada y me duele un montón y ya no puedo, ahora voy a hacer los abdominales, no puedo, no, qué barbaridad, no, ya no los hago, eso no funciona. No, o sea, tengo que hacerlos diario, ¿no? Diario hasta llegar yo creo que a 500 abdominales, ¿no? Constancia, tenacidad, esfuerzo, determinación, y en el momento que los deje hacer me vuelvo a poner panzón. O sea, es así. Pues, ¿cómo queremos un proceso de transformación, un empujoncito, con un gritito, con una protesta? No, pues no es así. No es así. Tenemos que verdaderamente impulsar un proceso de cambio de nuestra vida, de nuestro compromiso, de nuestra actuación política, para que sea permanente, ¿no? Que sea una forma diferente de vida que nos dé como resultado un país diferente, una sociedad diferente, un país como el que merecemos y no como el que tenemos. Pero
Para ello, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de actuar, nuestra actitud, nuestra apatía, nuestra justificación. Eso está transformándose. Sé que le estoy hablando a mucha gente que está participando, que está comprometida, pero tenemos que convencernos y convencer a los demás de ese proceso de transformación y de compromiso. Y ahí yo estoy de verdad valorando, ya perfilé la idea, estoy valorando con mucha seriedad un cambio, un giro en lo que estamos planteando y en mi propia línea de actividad política, no un giro ni en principios, ni en congruencia, ni en consecuencia, sino en la ruta que estaba yo pensando recorrer. Estoy de repente viendo, atento a lo que está sucediendo entre la gente y me parece que si somos consecuentes con lo que estamos pensando, con lo que nos está irritando, con lo que estamos declarando, está muy claro lo que tenemos que hacer, cuál es el paso que debemos realizar para alcanzar el objetivo y alcanzarlo con éxito. Ya comenté que mañana voy a Tehuacán, vienes con V, no con V grande. Voy mañana a Tehuacán, voy a estar al mediodía en una entrevista de radio y ahí comento a las 5 de la tarde, va a haber una marcha. Me pasaron el dato de dónde sale. Es más, si me tienen paciencia un segundo, ahora mismo les digo de dónde va a salir la marcha. Aquí está. Aquí lo tengo, ahora verán. Y es a las 12 una entrevista de radio. Ah, que la chistosa. En FM. Y luego a las 5 la marcha en Tehuacán. Dormiré mañana en Tehuacán. Me va a acompañar mi sobrinita Aura a la gira de mañana. Y por cierto, si alguien de los compañeros ahí me está viendo el hotel, hay que ver que tenga 2 camas, por favor. Y si no, pues ya mañana se los comentaré o hacemos el cambio ahí en el hotel, ¿no? Es exactamente a las 12, aquí no está la entrevista, pero aquí está, vamos a salir de Aurrerá al Juárez debe ser a la Plaza Juárez, a las 5 de la tarde. Ya hemos hecho esa marchita, esa marchita suena así como de esa marcha. Me refiero por el tramo que hay que recorrer. Ahorita les digo en dónde va a ser la entrevista a las 12. Espero que no me vuelva a pedir esta chingadera. Aquí está. 96.1 de FM en Radio Hermano Cerdán. Mañana estaré a las 12. Voy a salir temprano de aquí, obvio por carretera. A las 12 estaré ahí en 96.1 de FM y a las 5 de la tarde en La Aurrerá para salir a la Plaza Juárez. Dormiré en Tehuacán y me regreso el viernes al mediodía para estar en una comida que me invitaron acá. Y el sábado a las 5 de la tarde estaré en el Parque Corregidora en Querétaro, en el Jardín Corregidora en Querétaro. Saldré el sábado por la mañana. Así es que eso es lo que tengo en puerta. Iré a Monterrey, pues cuando me inviten, tomen nota quienes me quieran invitar, ya terminó el tiempo. Bueno, estamos a punto de terminar porque empezamos a las 15, nos quedan 2 minutitos. 55 41 7473 con Mónica, 55 41 7473. Ella lleva la agenda. Si me quieren invitar a Monterrey, pues con mucho gusto véanlo con ella y ahí voy. Lo de Campa, a ver, pues tomen nota también porque me han mandado muchos correos. Ahí les va, tienen pluma para... Aquí está el libro, por cierto. Valentín Campa, 50 pesos. No los he mandado, muchos me pidieron información, no he entrado al correo, tengo que sentarme, téngame paciencia, yo creo que lo haré la próxima semana, a revisar los correos, ver los que ya me pagaron, ya pagaron varios para mandárselos. 50 pesos el libro de Valentín Campa, francamente está súper económico, está subsidiado. A la cuenta de Bancomer, ahí va el número. 12 43 48 18 75. Voy a repetir. 12 43 48 18 75 a nombre de Gerardo Fernández Noroña. Ahí me depositan los 50 pesos del libro, vale como 40 pesos, subió el correo, como 40 pesos el envío.
me mandan copia a noronalibrero@gmail.com, me mandan copia del depósito, su dirección y yo les mando el libro. Si algunos nos quieren ayudar a repartir libros, pues les mandamos un chingazo de libros, ¿no? No, fíjense que si hay que participar como funcionarios y representantes de casilla del INE. Yo pensaba que no, pero tengo un plan más fuerte todavía. Yo creo que hay que participar para algo que les voy a proponer. Pero es cierto, si no hay funcionarios de casilla, si no hay representantes, si no hay elección y si no va a votar la gente. Pero yo tengo una idea más fuerte todavía. Originalmente pensé en eso, que la gente no colaborara, que es una forma de desobediencia, pero tengo una idea más fuerte todavía. Buena asistencia, hoy me está diciendo aquí alguien que fueron 436, en realidad fueron 450 y pico en algún momento, y hay alguien que pone por ahí que si con eso muevo el país, pues si no muevo, ¿para qué se meten, hombre? ¿Qué se preocupan? No nos estén distrayendo. ¿Para qué se echan la hora de mi plática si no es importante y no tiene ningún impacto? ¿Qué les preocupa, hombre? Ustedes tranquilos, si aquí estamos tan pobres, tan no atendidos, pues, ¿cuál es su preocupación? ¿Cuál es su alarma? ¿Para qué gastar tantos insultos y necedades? Les agradezco mucho, se ha cumplido la hora. Fíjense que les voy a recomendar, no debo hacerlo, no debo recomendar un libro que no he terminado. Permítanme antes de que se vayan. Empecé a leer este Tabicón, que además son 3 tomos de la gran década nacional 1857-1867. Muy bien empieza. Ya voy en la página 74. Pero vean nomás el tamaño de este libro. O sea, para andarlo cargando en la calle es una locura. Pero además entró en una parte, pues un poco aburridona, ¿no? Es historia. Y hay quien escribe mejor o peor. Entró una parte aburridona y de repente, pues fui a la librería del Péndulo y me encontré con el último libro de Javier Cercas, El Impostor. Está buenísimo, ya voy en la página 86. O sea, llevo apenas una partecita, porque son 405 páginas. No debo recomendar un libro que no he terminado, porque me pasó con el del abuelo que se escapó y que no sé qué, malísimo, pinche libro reaccionario. Está muy divertido hasta la mitad de los una porquería, y por aquí lo comenté, no lo había terminado, luego cuando terminé dije, no hombre, ese libro, ni lo puedo vender, ahí lo tengo, y me preguntan qué tal, y entonces digo lo que pienso y no se lo llevan. Lo recomiendo, buenísimo, Javier Cercas, es una historia fuerte, estoy picadazo, yo espero terminarlo ya pronto, antes de que termine la semana. Muy, muy buen libro. La verdad, Javier Cercas además me gusta mucho. Soldados a la mina es espléndido. Son los dos que aquí recomienda. Soldados a la mina y Anatomía de un instante. Soldados de Salamina, Un canto a la libertad. Precioso libro. Y Anatomía de un instante es un libro que no es, él mismo lo comenta, es absolutamente real. Intento de golpe de Estado cuando empezaba la democracia en España. Adolfo Suárez, que era un canallita comportándose como un hombre. Una historia muy fuerte, tiene partes muy poderosas. Un libro que, por cierto, a mí me regaló Ciro Gómez Leiva cuando perdió una apuesta porque él decía que no iba a ganar yo de mayoría la diputación pasada y la gané y yo no escogí el libro, me lo mandó, lo celebro porque es muy buen libro. Anatomía de un instante de Javier Cercas. Ambos los recomiendo y por supuesto este que estoy leyendo. Les mando un abrazo. De entrada hacemos la TweetCam el próximo miércoles, aunque es 24. Ya veremos si la hacemos más temprano. Y el correo lo doy más despacio, noronalibrero, todo con minúscula, noronalibrero@gmail.com. Se me nota, fui ayer al dentista, me hicieron la limpieza cada 6 meses, ¿no? Qué chinga es, pero me quedaron impecables mis dientitos, no quiero ni comer. Les mando un abrazo, No, pero no, los mando por correo los libros. Es claro que los mando por correo, no solo a los del DF. Vienen bien poquitos aquí, hombre. La verdad es que en los estados me compran muy buenos libros, tienen o más capacidad de compra o no sé qué, pero me compran muy buenos libros. Lo compré en la librería apenas, vale como 300 pesos, caro, o sea, pues, nuevos, novedad. Yo creo que está en las librerías de los estados, donde hay Gandhi, donde hay las del Fondo de Cultura, y lo hay sin duda. En fin, les mando un abrazote a todos, les agradezco. Mañana nos vemos a las 12 en 96.1 de FM
en Tehuacán y a las 5 en La Aurrera para salir en marcha a la Plaza Juárez, a un meeting que vamos a hacer